Saludos cordiales a toda la gente que está pendiente al contenido de este canal. Hoy tenemos un nuevo tema. Vamos a hablar de las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Bien, ¿cuándo se aplican, cuándo podemos considerar que existen necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad? Cuando el estudiante evidencia más dificultades para acceder al currículo ofrecido. Es decir, que cuando usted está dando la clase, pues nosotros nos damos cuenta de que a ese estudiante le cuesta mucho más, ¿no? Que tenemos ya un inconveniente. Recordemos que en el video anterior hablamos de cómo identificar, cuál es el proceso para poder derivar la situación y que ya pues nosotros tengamos un diagnóstico para poder trabajar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando ya evidenciamos esta situación o ya tenemos el diagnóstico en mano, pues obviamente a nosotros nuestro trabajo requiere que nosotros implementemos las adaptaciones curriculares, ¿sí? Y también la utilización de recursos que no se usan de forma habitual en el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, estos recursos pues habrá que implementarlos de acuerdo a lo que nosotros coloquemos en las adaptaciones. Hablando de las discapacidades sensoriales, que es el tema que vamos a tratar hoy, pues tenemos la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Este video vamos a centrarlo específicamente en la discapacidad auditiva, ¿no? Debido a que no nos queremos extender y pues y también debido a que estos temas pues son un poquito amplios, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar solamente la discapacidad auditiva. Entonces tenemos dos tipos de discapacidad auditiva, la hipoacusia y la sordera. La hipoacusia es la pérdida auditiva parcial. En estos casos hay que identificar cuál es el nivel de acceso al currículo que tiene el estudiante y cómo estamos a nivel de conocimiento. Si se ha venido trabajando, eso lo vamos a ver ya al final del video, cuáles son los aspectos a tomar en cuenta en este tipo de situaciones y de qué manera nosotros podemos trabajar, ¿no? Y la sordera pues es la pérdida auditiva total, ¿no? Ya cada una de estas discapacidades pues tiene una manera distinta de trabajar. Recordemos también que este tipo de discapacidad pues acarrea también el déficit en la adquisición del lenguaje oral. Los bebés, gracias al sentido auditivo, empiezan a desarrollar también lo que es el habla, ¿no? Y cuando existe esta discapacidad, entonces tenemos un déficit en el lenguaje oral en los estudiantes, ¿no? De acuerdo a la edad también. ¿Qué tipo de apoyos nosotros vamos a tener que implementar? ¿Cómo vamos a trabajar con esta discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, de manera general podemos mencionar lo siguiente. Tenemos que hablar sin sobrearticular las palabras, de forma clara, sin exageraciones. Podemos tener el apoyo de otros compañeros. Podemos acompañar las palabras con imágenes. Y podemos y debemos fortalecer los canales visuales y el táctil también, ¿no? Eso de forma general. Bien, hablemos entonces de las adaptaciones curriculares para estudiantes con hipoacusia. Aquí nosotros consideramos que, pues bueno, de acuerdo al nivel, eh, tenemos adaptaciones de acceso al currículo. Por lo tanto, podemos implementar lo que son audífonos, podemos hacer terapias de lenguaje para desarrollar lo que es el lenguaje oral. En las metodologías podemos hablar de frente en voz alta y articulando adecuadamente. En la fase evaluativa del proceso de aprendizaje, aquí tenemos que podemos mediar
¿Qué significa mediar? Pues poder llegar a un acuerdo con el estudiante, con el padre de familia, para ver qué estrategia evaluativa podemos tomar nosotros, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles son las medidas que nosotros podemos utilizar. Y en los objetivos y destreza con criterio de desempeño en nuestra planificación, en nuestra adaptación curricular, pues con estudiantes con hipoacusia consideramos que no son necesarias. Ahora, en este tema sí nos vamos a extender un poco más. Vamos a hablar acerca de las adaptaciones curriculares para estudiantes con sordera. Por ejemplo, ya considerando después del diagnóstico que el estudiante tiene acceso al currículum que le corresponde en el año lectivo donde se encuentra, podemos implementar el uso de luces, por ejemplo, para todo lo que es el cambio de hora, el receso, el fin de la jornada cuando ya se retiran a casa. Este método pues es bastante visual y pues ayuda a que los chicos comprendan todos estos tiempos que tienen que tener durante el proceso de enseñanza en la escuela o en el colegio. Es necesario capacitar al resto de estudiantes, a los compañeros, sobre las estrategias de comunicación alternativas. Por ejemplo, podemos enseñarle de manera básica a los compañeros para que se puedan comunicar algo de lenguaje de señas. Es obvio que nosotros como docentes tenemos que estar capacitados previamente. Si no existe esa capacitación y nosotros hemos detectado un chico con la discapacidad auditiva de tipo 2, que es sordera, o incluso la hipoacusia, podemos solicitar a la unidad educativa donde elaboramos pues una capacitación, un taller intensivo acerca de estos temas, ¿no? Y es que es necesario tener este conocimiento para poder trabajar de forma normal con nuestro grupo de estudiantes y con miras a la inclusión, ¿no? Otra de las estrategias que tenemos para utilizar en este caso es el uso de toda clase de lenguaje, toda clase de estrategias de comunicación. Vamos a hablar más adelante qué tipo de estrategias podemos utilizar para estos casos, ¿no? También tenemos la capacitación docente, que es importante, como les decía. Si no existe el conocimiento por parte del docente, pues va a ser muy complicado poder trabajar y poder desarrollar a ese niño en cuanto a su conocimiento. Ahora, ¿qué metodología podemos aplicar nosotros ya en el proceso de enseñanza? ¿Cómo vamos a trabajar? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos promover la comunicación oral. ¿Por qué? Porque cuando un niño tiene sordera, ¿verdad? No evoluciona, no desarrolla el habla de forma normal. Entonces a eso se le llama la desmutización. Nosotros debemos trabajar en esa desmutización. Hay técnicas que se utilizan para esto que obviamente deben ser aplicadas por un especialista, ¿sí? Cuando tenemos un estudiante con sordera, es necesario que este estudiante esté siendo tratado o haya sido tratado por un especialista. Y este especialista se va a encargar de aplicar estas técnicas ortofónicas que se le llama, aquí tenemos 3. Punto de articulación de fonemas, la salida del aire, la sonoridad, ¿verdad? Todas estas situaciones deben ser aplicadas por un especialista y nosotros como docentes debemos conocer, ¿no? No de forma profunda, pero sí de manera superficial, por lo menos para poder trabajar, ¿no? En la metodología también podemos utilizar el lenguaje de señas, un lenguaje también auditivo oral, donde se enfatiza el lenguaje oral sin apoyo a otro tipo de situaciones, ¿no? Ahora, en este tipo de estrategias donde se enfatiza el lenguaje oral, tenemos varios métodos. Quote Speech dice que son las palabras complementadas con lectura de labios y complementos manuales. Tenemos lo que se le llama bimodal, que se utiliza la comunicación oral y auditiva, por un lado, o puede ser visual o gestual, por otro lado, ¿sí? Y tenemos los oralistas puros, que es la estimulación intensiva sin ayuda de gestos, que esto pues está un poco ya en desuso, por así decirlo, ¿no? Bien, otro tipo de estrategia que podemos utilizar en esta situación es un grupo de trabajo reducido donde
facilite la interacción con el estudiante, con los otros compañeros. También tenemos la comprensión lectora, donde nosotros como docentes pues podemos trabajar con textos sencillos o simples para ir desarrollando esa capacidad de comprensión en el estudiante. Hablando de las estrategias evaluativas, nosotros es necesario que coloquemos pruebas objetivas. Podemos utilizar la elaboración de collage, podemos utilizar dramatizaciones y necesariamente debemos darle al estudiante instrucciones cortas, precisas y claras. En cuanto a los objetivos y destrezas con criterio de desempeño que debemos colocar en nuestra planificación, esto va a depender del nivel de competencia curricular que tiene el estudiante, ¿no? Recordemos que en un principio nosotros hacemos una prueba de diagnóstico donde sale a relucir la capacidad que tiene el estudiante y si está o no está al mismo nivel curricular de los compañeros en cuanto al conocimiento. Entonces esto va a depender mucho de cada individuo, ¿no? De cada estudiante, de acuerdo a su nivel. Bien, avanzamos con el bilingüismo. Aquí puse un texto un poquito largo porque es importante que los niños con sordera y con hipoacusia desarrollen el bilingüismo. El bilingüismo para los niños sordos es el aprendizaje de la lengua de signos, ¿verdad? El lenguaje de señas y el lenguaje oral. Y que claro, el lenguaje de señas va a ser el primero en desarrollarse, ya que nosotros somos, como seres humanos, somos propensos a utilizar la visión para la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, lo primero que se desarrolla en los niños con sordera va a ser el lenguaje de signos. Entonces, es importante que el niño desarrolle el bilingüismo. ¿Por qué? Porque el objetivo de la enseñanza de nosotros como docentes de la institución educativa es que ese niño aprenda a leer, a escribir y a desarrollar su comprensión y su expresión. Ahora, para la aplicación de lo antes mencionado acerca de las adaptaciones curriculares es importante tomar en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, hablamos del nivel que tiene el estudiante en cuanto al desarrollo comunicativo, cognitivo, lingüístico y social, ¿verdad? Vamos a conocer cómo se desenvuelve él socialmente, cómo está su lenguaje oral, cómo está su conocimiento, cómo se relaciona con los compañeros, con los docentes. Eso es importante tomar en cuenta. También tenemos el momento de aparición de la sordera. Si fue hace poco, si fue a causa de un accidente, si esto vino de nacimiento. Todo esto es importante, ¿no? Esto cabe recalcar que ya nosotros debemos tener un diagnóstico, ¿sí? Pero si no lo tenemos al momento en que nosotros estamos en clase, pues podemos de forma general ir tomando en cuenta estas situaciones, ¿no? ¿Cuál es el grado de pérdida auditiva? Si existe hipoacusia o sordera, si hay otras deficiencias asociadas, si tenemos otro tipo de inconvenientes, si existe el apoyo o la implicación de la familia, si ha habido una intervención temprana, ha habido un tratamiento previo a lo que nosotros estamos visualizando. Y cuál es el nivel, ¿no? Si el sujeto está escolarizado o ha asistido a algún centro o está asistiendo a algún centro especial para su tratamiento, ¿no? Todas estas situaciones, recuerden, se hacen con ayuda de el DESE, ¿verdad? Y la UDAI. Entonces, cuando existen este tipo de casos, si bien estos aspectos son importantes conocerlos, ¿sí? Nosotros no somos los indicados para llegar a una conclusión. Quienes deben tomar ese rol, ese papel, son el DESE, la UDAI y bueno, luego existen las otras instancias para que a nosotros nos llegue un documento donde está todo esto detallado. Esa es la idea, ¿no? Para poder nosotros trabajar e implementar las adaptaciones necesarias con el fin de que ese chico mejore, aprenda. ¿Sí? Ahora, todas estas situaciones que hemos hablado en este momento tienen el fin de mitigar las barreras
de comunicación. Ese es el objetivo, que todo lo que se implemente para el proceso de enseñanza-aprendizaje mitiguen las barreras de comunicación y mejoren así la integración social de ese estudiante con discapacidad, en este caso, la discapacidad auditiva. Agradezco por la atención. El próximo video hablaremos sobre la discapacidad visual.